Bueno, nuevamente buenas tardes con todos. Un gusto que nos acompañen el día de hoy, la tarde de hoy. Esta tarde tenemos, bueno, en primer lugar, darles la más cordial bienvenida. En segundo lugar, hacerles la presentación de nuestro aliado B-Solutions, quien a través de su CEO y gerente general, Hugo Vera, va a darnos una charla muy interesante sobre la analítica de datos y las perspectivas que hay en este 2022 para y el Big Data para este año, ¿no? Bueno, antes que nada, queríamos comentarles que el chat va a estar disponible para si alguien quisiese hacer una pregunta al speaker o un comentario. Y por favor que tengan sus micrófonos y sus monitores en off para que el speaker pueda desarrollar de mejor manera su charla y al final, pues, si lo desean, como estamos en un grupo selecto, pues puedan activar sus micrófonos y puedan brindar el espacio de preguntas. Si quieren participar, también tienen la opción de levantar la mano. Y a continuación vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, nuestro speaker, quien nos va a dar su charla magistral. Él es Hugo Vera, el CEO de B-Solutions. Hugo Vera es ingeniero, cuenta con más de 17 años de experiencia en la implementación de proyectos de Big Data y analítica, y Hugo posee un posgrado en Business Intelligence en la Universidad Oberta de Cataluña. Además, tiene una maestría en Gerencia de Sistemas y Tecnología de Información y de Comunicación en la UDLA, Universidad de las Américas, y por si esto no fuera poco, transformación digital en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hugo, finalmente, entre sus muchas otras cualidades, ha sido también consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo en Inteligencia de Negocios en Washington. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Hugo. Bienvenido, Hugo. Gracias por estar con nosotros y compartir tus experiencias. La audiencia te escucha, está a tus órdenes. Muchas gracias, Jaime. Gracias a todos por asistir a esta charla. Antes que nada, pues que hayan tenido un excelente día, pues, y el día de hoy vamos a compartir un poquito y vamos a hablar sobre las tendencias, en este caso, para el 2022, sobre cómo obtener los mejores beneficios en cuanto a la analítica y el Big Data, ¿no es cierto? Entonces, miren, cuando estamos hablando de esta particularidad, estamos hablando obviamente de cosas que ya se estaban dando en el mundo y cosas que se tienen que seguir dando. Obviamente nosotros estamos hablando también de cómo prepararnos en tiempos de incertidumbre, de cómo construir estrategias a corto y largo plazo y además de cómo mejorar el bienestar en el negocio. Así que es una de las partes fundamentales cuando estamos hablando de todo el tema de transformación digital, teniendo en cuenta que el tema de datos es uno de los pilares de la transformación digital. Ustedes deben saber, como todos, obviamente, que una empresa, si no tiene datos y no cuenta con información, obviamente, pues simplemente no va a continuar, ¿no es cierto? Como siempre dicen, los datos, más que petróleo, pues yo le veo mucho más que eso es un grito que no se va a acabar jamás, entonces es un recurso que va a estar a disposición para siempre. Entonces, ¿cómo encontrar oportunidades en estos tiempos difíciles? Nosotros decimos, encontremos oportunidades con el análisis de información pasada para determinar el mejor camino para el futuro. Sí, esa es una de las enseñanzas y lo que nosotros creemos que debemos mantener y seguir dentro de las organizaciones. Y hablando ya, metiéndonos en este caso ya en materia, hablar de las tendencias del año 2022. Sabemos que muchas empresas todavía se están adaptando a los cambios en los requisitos debido a la pandemia del COVID-19, ¿no es cierto? Estamos pasando y estamos ahorita en un escenario tal vez no todavía post-pandemia, porque sigue habiendo estas nuevas cepas, sigue habiendo estas nuevas particularidades. Sin embargo, la situación parece ya menos aguda y obviamente se vislumbran cambios a más largo plazo, ¿no? Hacia una nueva normalidad, en realidad. El día a día está lejos, obviamente, de resolverse.
Sin embargo, pues muchas empresas ya están lidiando con la disminución de pedidos del año pasado, otras están lidiando todavía con las continuas interrupciones de la cadena de suministro, o todavía están adaptando el modelo de negocio a los requisitos modificados o equipándose mejor para posibles crisis futuras. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en consideración es que debemos estar listos. Y obviamente el estar listos también es poder analizar las tendencias que nosotros tenemos en estas particulares, en esos particulares temas de lo que son datos. Entonces, miren, yo les he traído acá una evaluación, en este caso, que hace el BART Research, que es una de las principales empresas que analiza todo el mercado de inteligencia de negocios y analítica. Sí, y nos parece importante, obviamente, este informe de Data, de BI, de Analytics Trade Monitor, se llama del 2022, porque se centra en qué tendencias se han establecido y cuáles parecen ser solo una moda pasajera. ¿Sí? Las regiones, los sectores industriales en los que cada tendencia resuena más, obviamente, y cómo las empresas mejores en su clase se diferencian en la actitud hacia las tendencias y una comparación entre las opiniones, obviamente, de usuarios de TI, usuarios de negocio, consultores y proveedores sobre las tendencias actuales. Entonces, una mirada a las tendencias de inteligencia de negocios, a la mirada de lo que es Big Data y analítica de este año, revela obviamente que las empresas todavía siguen trabajando por posicionarse bien a largo plazo, ¿no? Y están trabajando sobre la base del uso de datos. ¿Sí? En cambio, las empresas que están abordando las causas fundamentales de sus desafíos, por ejemplo, la calidad de los datos, el tema de cultura de datos, por ejemplo, también están abordando el establecimiento holístico de una cultura en general, ¿no es cierto? Una cultura que sea siempre basada en datos. Entonces, este informe que les estoy mostrando ahorita, sí, ilustra las tendencias que se consideran actualmente importantes y que van a abordar estos desafíos, sí, por un amplio grupo, y fue evaluado por un amplio grupo de profesionales de BI y de analítica. Entonces, las respuestas que están aquí pues brindan una imagen muy completa de las diferentes especificidades regionales de empresas y de la industria, como les comentaba. Entonces, fíjense, en el cuadrante que ustedes están viendo, y déjenme prendo mi entero. Ustedes están viendo a las principales tendencias de todo el mercado y todo lo sí, se enfocan, por ejemplo, en el tema del Master Data Management y Data Quality, que es una de las principales características y proyectos que en realidad las empresas están abordando, sí, porque hay que establecer primero una base robusta y fuerte. Otra de las tendencias y dentro de lo que marca, por ejemplo, este diagrama, sí, donde que 10 es muy importante y 0 es casi nada importante. En segundo lugar, el tema de la cultura data driven, ¿no? La cultura de los. Sí, que en muchas circunstancias nosotros no sabemos cómo crear cultura. Sí, por eso es que ahora, sí, hoy en día se está evaluando metodologías y hay metodologías ya establecidas justamente para abordar los datos. Sí, la cultura, pues en las organizaciones hasta cierto punto puede ser muy, pero muy complicado. Sin embargo, siguiendo esquemas metodológicos se puede llegar a establecer esta cultura de datos. El tema de gobernanza de datos también está en tercer sitio dentro de esta evaluación y de hecho, si ustedes buscan igual varios top trends del mercado, ustedes van a ver que el tema de cultura de datos, el tema de gobernanza también está dentro de estos top trends. Y obviamente la gobernanza de datos es uno de los aspectos fundamentales cuando estamos hablando de información y queremos establecer un camino fuerte dentro del tema de Big Data, la analítica y datos per se. Lo que sigue en el cuarto y el quinto lugar es el Data Discovery, el Self-Service Analytics, que no ha dejado obviamente de ser tendencia, sin embargo, pues está un poco más abajo de lo que causa en este caso la operación y el core del negocio en cuanto al dato. ¿Sí? Y luego está la modernización también de las bodegas de información, la modernización del data warehouse, que está marcando una época, yo diría hasta cierto punto, casi sin precedentes, porque hay una renovación y hay una convergencia de tecnologías que se va a dar este año. Y la convergencia de tecnologías es cuando yo estoy juntando, cuando se está juntando los temas de data lakes más data warehouse dentro de las mismas plataformas. O estoy teniendo las dos plataformas juntas trabajando de una manera pues síncrona por completo, ¿no es cierto? El tema de implementación con Agile, sí, que es uno de los temas fundamentales cuando estamos hablando de implementaciones de inteligencia de negocios, de analítica, el tema de alertas, el tema de Real Analytics, que también está dentro de las top 10, en este caso, tendencias
¿cierto? Está como 8 el tema de la preparación de datos, data prep, por los usuarios de negocio, que es otra de las cosas también que llevo en el mercado hace mucho tiempo. Y aquí estamos hablando de tecnologías nuevas como el data wrangling, sí, que son tecnologías que se están utilizando justamente para que las áreas de negocio puedan preparar datos, inclusive las áreas de negocio sean como los data stewards, sí, o los custodios de datos, que en realidad forman parte de toda la cadena de este tema de gobierno de información. Luego está también el tema de la analítica avanzada y el machine learning, todo lo que es inteligencia artificial, también está dentro de las tendencias, sin embargo, pues tampoco no está considerada ahorita, por el momento que está viviendo, no está considerada dentro de las tendencias fundamentales. La integración de plataformas y el performance management y la analítica también está dentro, no como las principales, pero también será evaluada. El Embedded Analytics, que es poder generar proyectos de facing, también están dentro de las tendencias, ha bajado obviamente dentro de todo el espectro de análisis, pero sigue acá el Cloud for Data y Analytics, que también está, hoy obviamente las veces están apuntando al tema cloud, sin embargo estamos viendo implementaciones de ambiente híbridos, los catálogos de datos, la automatización de decisiones, el tema del mobile BI, que está mucho más abajo, obviamente, el tema de analítica aumentada, que si bien es cierto, en algún momento, según Gartner, también se pensó que iba a tener un fuerte impacto, pero todos estos temas del COVID y demás, pues ha hecho que de Analytics estén con puntajes menores, sin embargo siguen aquí, que también es algo que las organizaciones están ingresando, ¿no es cierto? Entonces, el poder ver estos desafíos pues son los que nosotros creemos que son fundamentales. Ahora, si nosotros revisamos, por ejemplo, cómo estuvo el tema de tendencias importantes para este año 2022, nosotros vemos, por ejemplo, que la calidad de datos y la gestión de datos maestros, que es el Master Data Management, la cultura basada en datos y el gobierno de datos son los 3 temas más importantes que todos los profesionales, o en este caso la encuestadora, ¿no es cierto?, identificó como las tendencias más importantes para el trabajo. Sí, ustedes me dirán, ustedes obviamente son CEOs, y obviamente van a tener en su mente las cosas que en realidad les está causando dolor en la organización, pero por ejemplo, dentro de este estudio se habla de esto, ¿no? De la calidad del dato, del Master Data Management y también de la cultura, también de la gobernanza. Entonces, en el otro extremo, en cambio, ¿sí? En el espectro más el tema de BI móvil, el tema de análisis aumentado y datos, como les decía, pues fueron los menos votados, ¿no? Menos importantes dentro de todas estas 20 tendencias. La gestión de calidad de datos y los datos maestros en primera posición se ha venido manteniendo, como ustedes ven, durante los últimos años, desde el año 2018 hasta el año 2022. El tema de datos maestros y de la calidad de datos son los temas fundamentales. Y creería que este es un tema fundamental, porque en el momento ya de empezar a utilizar la analítica, una de las cosas principales como core, obviamente está que esto sea uno de los más verídicos, ¿cierto? Verídico, veraz, que tenga validez, etcétera, ¿no es cierto? Eso es en cuanto a la calidad del dato. ¿Sí? La importancia de estos 2 temas obviamente trasciende regiones, trasciende empresas, industrias, etcétera, y obviamente establecer la calidad de la información pues uno de los aspectos fundamentales. El otro aspecto es establecer la cultura basada en datos, que es una tendencia que se introdujo, fíjense, en este reporte hace 3 años. Fíjense el tema de establecer la cultura de datos, estamos hablando del año 2019. Inició como un quinto puesto, luego pasó un tercero, se mantuvo el año anterior en el tercer puesto y este año está como una de las segundas, o como la tendencia número 2 en cuanto al tema de la analítica y el Big Data, establecer la cultura de datos. ¿Cómo hago que mi organización sea data-driven? Esas son las particularidades que nosotros tenemos que despejar, ¿sí? Y tendríamos que abordar, en este caso, en diapositivas más adelante, obviamente les voy a hablar un poquito sobre esto. Sin embargo, pues estos temas son importantes. El gobierno de datos también ha aumentado en importancia, habiendo ocupado la 4ª posición durante varios años. Subió al número 3 en este año, y el descubrimiento y la visualización de datos realmente son tendencias que todavía siguen ahí, como les comentaba. Sin embargo, pues bajaron un poquito. En el self-service también, que es una de las temáticas que se sigue abordando y se sigue estableciendo dentro de las organizaciones. Entonces, todas estas han sido tendencias igualmente consistentes, ¿sí? Y obviamente pues se están marcando, ¿no? Fíjense, el tema del self-service
hace 3, 4 años estaba en tercer sitio, hoy en día está en el quinto sitio, pues es porque las organizaciones ya han venido implementando este tipo de soluciones y este tipo de proyectos. Entonces, los resultados analizados aquí, sí, nos están indicando obviamente que la gestión de los datos y la calidad de los datos están en primera posición porque esto corresponde a la relevancia de tener datos de buena calidad. ¿Sí? La estabilidad de esta tendencia muestra esta relevancia. ¿Sí? También refleja el hecho de que muchas organizaciones ponen mucho énfasis, ¿sí?, en los datos maestros y en la gestión de la calidad de los datos, porque aún no se han alcanzado los objetivos deseados con el tema del análisis de información, y es justamente por eso que hace falta en la calidad de la información. Entonces, esto está en línea con los hallazgos, obviamente, de muchas otras encuestas que muestran repetidamente que las organizaciones están luchando constantemente con una calidad de datos insuficiente. Y este es un obstáculo para hacer un mejor uso de los datos. Por lo tanto, ¿sí?, la gestión de los datos maestros y la gestión de la calidad de los datos seguirá siendo muy importante y también van a estar vinculados a la importancia, ¿sí?, igualmente estable del gobierno de datos, ¿sí?, que ocupa en este caso en la encuesta un cuarto lugar durante 4 años consecutivos, antes de escalar al tercer lugar en este año, ¿no? El establecimiento de la cultura de datos, como les digo, ha aumentado de importancia, ¿sí? Y esto puede explicarse por la creciente conciencia de que fomentar la cultura basada en datos es vital para aprovechar el potencial de datos que tiene una organización. Entonces, el descubrimiento de datos, la visualización y el BI de autoservicio también están, sin embargo, pues lo que ahorita prima es establecer, en este caso, el tema de la cultura de datos. Y finalmente también dentro de las, como quise, las 6 tendencias principales está la modernización de los almacenes de datos. Y la modernización ocupa esta 6ª posición porque todas las otras 5 tendencias principales representan como la base para que una organización pueda administrar su propia información y hagan un buen uso de ella. Entonces, muestran y demuestran, en este caso, que las organizaciones son conscientes de la relevancia de los datos de alta calidad y del uso efectivo. ¿Sí? Las organizaciones quieren ir hoy más allá de la recopilación de la mayor cantidad de datos posible. Y lo que se necesita es utilizar activamente los datos para mejorar los procesos de toma de decisiones. Entonces, por eso es que también la modernización del almacén de datos, de las bodegas de datos, hoy en día pues está como tendencia también dentro de todo este listado de tendencias que les acabo de mostrar. Hay algunos cambios importantes en estas tendencias, hay unas que bajan, hay otras que suben, pero estas son las principales y las que se siguen manteniendo. Cuando estamos profundizando un poquito más, ya que quiero profundizar obviamente en la tendencia, por ejemplo, de la gestión de datos maestros y la calidad de los datos. Como les digo, esta tendencia se orienta a la calidad de la información. ¿Qué es la calidad de la información? Obviamente es tener completitud, ¿sí? Es decir, cuando estamos hablando de completitud es qué valores nos faltan, ¿sí? Es tener validez de la información, es decir, si los datos coinciden con las reglas de negocio, ¿no es cierto? Es tener también singularidad, que son dimensiones de la calidad, es decir, si es que hay datos duplicados o no. Manejar consistencia en los datos, es decir, si los datos son consistentes en varios almacenes de datos. Manejar también la oportunidad, es decir, si los datos representan la realidad desde el momento requerido. Y manejar la precisión del dato, que es el grado en que los datos representan la realidad. Entonces, en el contexto de la analítica del BI y del Big Data, el objetivo de la gestión de datos y de la calidad y de los datos maestros es reunir e intercambiar datos, ¿no es cierto?, ¿sí?, entre maestros de clientes, por ejemplo, maestros de proveedores. ¿Sí? De hecho, cuando estamos implementando temas de Master Data Management, nosotros estamos hablando de 4 dominios, en este caso, de los datos maestros. Dominios de clientes, dominios de proveedores, dominios, en este caso, de colaboradores, de empleados, y también el dominio de los productos. Son los 4 dominios que se utilizan en el Master Data Management y con los cuales se debe alcanzar el Golden Record. ¿Sí? Y el Golden Record obviamente es tener el dato, por ejemplo, de un cliente completamente limpio. ¿Sí? Y para eso pues se utilizan las distintas técnicas de calidad de información, técnicas de integración, técnicas de implementación de reglas de negocio cuando estamos hablando de calidad, generar preparación y obviamente integrar las distintas fuentes de datos. Entonces, ¿qué se necesita para una gestión de datos maestros? ¿Sí? Porque además de un sistema ERP maestro, muchas empresas trabajan con otros sistemas, el CRM, el Supply Chain Management, los servicios web,
Entonces, la gestión de datos maestros garantiza la coherencia de los datos de principio a fin, end-to-end, ¿sí? Entonces, el golden record tiene que ir desde que entra, por ejemplo, el primer dato de un cliente hasta que un cliente sale para un servicio de postventa y demás. Entonces, tiene que estar un golden record en toda la cadena, la cadena de información de la organización. Entonces, eso es lo que hace la gestión de datos maestros. También la gestión de datos maestros lo que hace es integrar fácilmente sistemas después de fusiones y adquisiciones corporativas. Si nosotros tuviéramos la implementación de este Master Data Management, nuestra implementación o el cambio, en este caso sistemas, podría ser todavía más simple, ¿no? Cooperar eficazmente con socios de negocio, proporcionar una experiencia de cliente óptima, construir una vista de cliente 360 que aborde necesidades del cliente de la mejor manera posible y fusionar sistemas locales y basados en la nube, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de la calidad de los datos maestros porque se encuentran en el centro de la dirección estratégica, táctica y operativa de cada organización. Contar con procesos de calidad de datos apropiados se correlaciona directamente con la capacidad de una organización para tomar decisiones correctas y asegurar realmente el éxito económico. Entonces, un simple consejo aquí en el tema del Data Quality y del Master Data Management, un simple consejo es comencemos, simplemente comiencen. Muchas empresas todavía temen estos proyectos de optimización de datos, como las iniciativas de gestión de datos maestros y la calidad, obviamente por temas de implicaciones organizativas, temas de procedimientos tecnológicos que deben realizarse, ¿sí? Porque pueden parecer demasiado complejos e inclusive incalculables. Y por otro lado, empresas que han empezado en esto y han llevado a cabo con éxito estas iniciativas, ¿sí? Han logrado el éxito porque simplemente toman la decisión de lanzar la iniciativa y luego evolucionar paso a paso. Entonces, hay que avanzar, ¿sí? Eso va a ser lo primero, y enfocarlo en este tema de la calidad. En la tendencia 2, dentro de las 6 principales, está la creación de la cultura de datos, todo lo que es el Data Driven Company. Muchos hablamos, y ustedes deben leer, deben haber escuchado, deben estar también implementando, muchos tratando de implementar, pero ¿qué es un Data Driven Company? El Data Driven Company no solamente es implementar, en este caso, la reportería, porque así dicen la reportería o los dashboards hoy en día. El Data Driven Company es crear una cultura de datos en la organización. Crear una cultura de datos consiste en reemplazar el instinto con decisiones basadas en datos, ¿sí? Es basarnos en hechos y no en opiniones. El objetivo principal es capacitar, en este caso, y fomentar esta capacitación a todos los empleados para que utilicen activamente los datos y la información para mejorar el trabajo diario y aprovechar al máximo el potencial de información con la que cuenta la organización. Entonces, las condiciones previas para establecer una cultura basada en datos, por ejemplo, son el acceso, obviamente, a los datos, la gobernanza del uso y la calidad de los datos, el conocimiento metodológico sobre cómo analizar los datos y las tecnologías apropiadas para preparar y analizar la información. Entonces, nosotros tenemos que reemplazar todos esos instintos de decisiones que son solamente por opiniones, por una decisión que es basada en datos. Fíjense, esto que está presente acá, lo que ustedes están viendo en esta diapositiva, lo que me está diciendo es, mira, este es una guía para implementar la cultura. ¿Cómo implemento cultura? En este caso, con el establecimiento primero de las estrategias correctas de analítica. ¿Qué quiero analizar? ¿Qué voy a analizar basándome en mis objetivos estratégicos? Promocionar, en este caso, todo el tema ejecutivo y alcanzar, en este caso, organizar también equipos y proyectos. Recuerden que todo esto es la inclusión de personas, procesos y tecnología. Eso es lo que yo necesito tener cuando estoy implementando cultura de datos. Y obviamente luego está toda la implementación basada, en este caso, en confianza y en gobernanza, con una implementación de tipo ágil, implementación de plataformas que sean simples de utilizar, plataformas que puedan migrarse de forma simple, soluciones que sean menos complicadas. Obviamente supervisión de estas plataformas, que es uno de los temas fundamentales de la supervisión, porque a veces dicen, chévere, la plataforma es simple, voy a dejarla ahí.
¿sí? Y que funcione, ¿no? O sea, aquí tenemos que tener políticas, como siempre en TI, ¿no? Tenemos que tener políticas de backups, tenemos que tener políticas que son de contingencia, etcétera. Hoy en día que estamos sufriendo, obviamente, ataques y todo ese tipo de situaciones, tenemos que tener, obviamente, esto predeterminado ya en una organización. Y, obviamente, una etapa de mantenimiento que tiene que siempre darse, ¿no? Y el mantenimiento es ver la previsión, ¿sí? ¿Qué tan bien está funcionando mis plataformas? A pesar de que sean buenas plataformas, siempre tiene que haber un espacio en el que yo tenga que generar mantenimiento, tenga que generar revisión de las plataformas, ¿sí? Y ver, obviamente, que esté trabajando de la forma más correcta posible. El otro camino, obviamente, es la generación de competencias. La generación de competencias es que se cree habilidad en las personas, ¿sí? Y la creación de habilidad en las personas es educar a las personas. Cuando estamos creando una cultura de datos, nosotros deberíamos, ¿sí? En las organizaciones establecer el data literacy, ¿sí? Que es la alfabetización de los datos. Y la alfabetización de los datos viene a todo nivel. Nosotros creemos que sabemos a veces, pero en realidad no sabemos. Inclusive palabras simples nosotros deberíamos tal vez ver en un diccionario. Porque en algún momento estuve en una conferencia donde me decían, esto es una estupidez, es ignorante. Eres un ignorante, me decían. Y todos cuando hablamos, por ejemplo, de una palabra que es ignorante, nos asustamos. Creemos que nos están insultando. Y si nosotros vamos a buscar el término ignorante en un diccionario, no es ningún insulto. ¿Sí? La ignorancia es no saber algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por eso es que nosotros debemos fomentar la educación desde los niveles, en este caso, ejecutivos, los C-levels, hasta obviamente los niveles operativos en cuanto al tema de datos. Sí, más bien hay que reconocer que, como decía, ¿no? Esta frase, yo solo sé que nada sé. ¿Cierto? Eso es lo que deberíamos también aprovechar aquí. Generar medición de esa educación, ¿sí? Establecer una ruta de medición y también motivación para las personas. Y obviamente luego crear prácticas recomendadas y demás ya dentro de un área. Y finalmente la creación de comunidad en cuanto a la cultura de datos. Y la creación de comunidad es crear comunicaciones internas, ¿sí? Crear un área obviamente áreas de analítica que ya son creadas, los centros operativos de excelencia, para que genere participación, que genere soporte, en definitiva, que se cree una comunidad en la organización, una comunidad basándose en datos. Y aquí no solamente entra el tema de tecnología, y ahí hay que tener la mente abierta desde nuestro lado, desde el aspecto tecnológico, porque la mente abierta significa que nosotros debemos crear o tener, o soltar un poco, en este caso, la cadena, ¿no es cierto?, para que las personas empiecen a catalizar de una forma adecuada los datos. Muchas organizaciones ya lo hacen, ¿sí? Así que otras que obviamente no lo están haciendo, pues deberían hacerlo. Para esto, recomendaciones, buscar consultorías y buscar obviamente capacitaciones para todo el personal. En la tendencia 3 estamos hablando del gobierno de datos, que viene muy ligado al tema de la cultura, ¿sí? Porque todo el tema de cultura tiene que ser basado en confianza y gobernanza. Y el tema de la gobernanza de datos o el gobierno de datos, ¿sí? Habla obviamente de los métodos, de establecimiento de métodos en una organización con responsabilidades, con procesos claros para estandarizar, para integrar, para proteger y para almacenar datos empresariales corporativos. Los objetivos claves aquí de lo que es el gobierno de datos es minimizar riesgos, primeramente, establecer reglas internas para el uso de los datos, implementar requisitos de cumplimiento, mejorar la comunicación interna y externa, aumentar el valor de los datos, facilitar la administración de lo anterior, reducir los costos, ayudar en este caso a asegurar la continuidad de la existencia de la empresa a través de la gestión y la optimización de los riesgos. En realidad, los programas de gobierno de datos siempre afectan y van a afectar los niveles estratégicos, tácticos y operativos de las organizaciones. Para organizar y utilizar los datos de manera eficiente en el contexto de una organización y en coordinación con otros proyectos de datos. Entonces, los programas de gobierno de datos deben tratarse como un proceso completamente iterativo y continuo. Entonces, por eso es importante implementar el gobierno de datos. Y la mayoría de las organizaciones ya cuentan con alguna forma de gobierno de datos para aplicaciones individuales o departamentos de negocio específicos, aunque no necesariamente están completamente institucionalizados. Entonces, nosotros debemos generar una introducción sistemática de la gobernanza de datos a menudo de la ejecución, cuando se empieza a ejecutar este tipo de proyectos, ¿no? A menudo es una evolución de las reglas informales a un control formal. El datos formal normalmente se implementa una vez que una empresa ha alcanzado ya un tamaño en la que las tareas multifuncionales pues ya no se pueden implementar de manera eficiente, ¿no? Entonces, el gobierno de datos pues uno de los temas también que están como top trends
dentro de toda esta evaluación. El gobierno de datos es un requisito previo para numerosas tareas o proyectos, ¿no? Y tienen muchos beneficios claros cuando ya se implementa, ¿sí? Y me trae mayor sinergia, ¿sí? Mayor sinergia en el momento de la reutilización de procesos y datos. Me logra lineamientos de cumplimiento como Basilea 3, por ejemplo, y un sinnúmero más como Sarbanes-Oxley y demás, ¿no? Cuando ya estoy en otro tipo de cumplimientos, ¿no? de compliance. En este caso, más que nunca el gobierno de datos es vital para que las empresas sigan siendo receptivas, ¿sí? Y también es importante abrir campos comerciales nuevos e innovadores, ¿no es cierto?, mediante el análisis y la analítica, el Big Data, y todo lo que nos permite la persistencia del pensamiento, en este caso, ¿no es cierto?, dentro de todas estas estructuras revisadas. Entonces, esta es la rueda de Dama, ustedes deben conocerla también. Si estamos ya teniendo compliance, cumplimiento y demás, pues el tema de Dama, el tema de COVID, etcétera, pues son temas que se van entrelazando y se establece, obviamente, en un entorno de gobernanza, ¿sí? Consejos aquí, nunca lancen un programa de gobierno de datos sin el apoyo de la gerencia. Para vender esto a la gerencia, obviamente hay que venderle con un proyecto que les va a ayudar en la retribución de más ingresos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me va a permitir, qué sé yo, generar un gobierno completo de la información en toda la organización, establecer un patrón, por ejemplo, el tema de referencias y master data management. Vamos a establecer temas de toma de decisiones de mejor forma con data warehousing, business intelligence, etcétera. Es decir, buscar la forma para poder establecer el proyecto con la organización. Luego está, obviamente, la ganancia y ganar la aceptación, que es la máxima prioridad. La participación de las partes interesadas y la transparencia del proceso van a ser fundamentales. Sí, aquí se recomienda una comunicación abierta, transparente, con todas las partes interesadas, sin agendas ocultas, obviamente. No reinventar la rueda, utilizar plantillas, modelos, mejores prácticas que ya están disponibles en el mercado. Sí, ya sea a través de una plataforma de software, porque a veces dicen, no voy a hacer gobierno de datos, estoy buscando una plataforma. O sea, primero veamos el aspecto metodológico, las plataformas están, me sirven, pero obviamente tenemos que buscar primero el otro tema. Sí, buscar temas de marcos y bibliotecas, buscar consultores, obviamente, sí, para poder ejecutar este tema de la gobernanza de la información. Sí que es un camino que tenemos que adoptarlo, sobre todo si queremos, obviamente, crear una organización con una cultura basada en datos fuerte, ¿sí? En el top 4, que es el tema de Data Discovery, obviamente estamos hablando del descubrimiento de los datos. Los usuarios de negocio necesitan software que sea fácil de usar, ¿sí? Que no requiera código y no dependa de un profundo conocimiento técnico o estadístico. Estamos hablando de que sea ágil y flexible, por lo que los usuarios pueden encontrarse respuestas a las preguntas sin depender de la ayuda de TI en muchos de los casos, para configurar el entorno complejo antes de trabajar con los datos, que reduzca el tiempo para obtener información, un fácil manejo del gran volumen y variedad de datos. Eso es lo que se busca cuando estamos hablando de Data Discovery. Estamos buscando una herramienta que nos permita hacer esto. Herramientas hay un sinnúmero de plataformas como Power BI, Alteryx, Tableau, Nine, y un sinnúmero de plataformas más. Lo que hay que buscar realmente la mejor herramienta que se adapte a las necesidades de la organización. Sí, que eso va a ser uno de los caminos y uno de los temas claves cuando se está hablando del tema del Data Discovery. Y obviamente aquí hay que buscar consultoría y capacitación y apoyo, obviamente, para llevar las actividades hacia otro nivel. En el top 5, que es la inteligencia de negocios de autoservicio, que va muy ligado al tema del Data Discovery, ¿no es cierto? Es cuando nosotros estamos hablando, obviamente, de poder establecer, no se me acuerdo que está este slide, pero es establecer en este caso un nuevo, más que establecer un nuevo, establecer una cultura basada en datos, ¿sí? Pero una cultura basada en datos con inteligencia de negocios de autoservicio. Esto no quiere decir que no vayamos a tener gobernanza, ¿sí? El tema de la gobernanza también llega a la inteligencia de negocios de autoservicio. Lo que necesitamos aquí tener son plataformas que sean de fácil uso para las personas de la organización. Cuando se está estableciendo la cultura de datos, hay un camino de capacitación. Esa capacitación, como les decía, tiene que llegar a todos. Y la inteligencia de negocios de autoservicio es una de las etapas, en este caso, de madurez
¿sí? De las empresas cuando ya han conseguido, obviamente, este tipo de implementaciones. Entonces, la inteligencia de los negocios de autoservicio, pues, se sigue dando, se va a seguir dando, pues eso va a estar dentro de los siguientes años también establecidos. Luego tenemos como top trend 6, tenemos la modernización del data warehouse. Miren, aquí hay aspectos claros en la modernización del data warehouse. Sí, porque nosotros estamos hablando de plataformas de nueva generación. En muchas de las circunstancias, sí, nosotros habíamos publicado también algo para ustedes en una revista de los 7 errores de la analítica y Big Data. Y aquí habíamos hablado, por ejemplo, de que en muchas de las circunstancias, en muchas de las instancias, las personas tenemos miedo de las nuevas cosas. Sin embargo, las tecnologías de hoy, sí, las tecnologías de hoy en día nos permiten a nosotros inducirnos a tener tecnologías con mucho mejor rendimiento, mucho mejor rentabilidad y rendimiento, en este caso precio por uso, ¿no es cierto? Tener un ratio mucho más bajo, en este caso de la inversión, pero tener resultados óptimos. Sí, y les hablo, por ejemplo, de tecnologías que fueron excelentes en su momento, tecnologías tradicionales, tipo Netisa, que obviamente fue una tecnología buenísima en su época. Luego empezó a descontinuarse tecnologías como la Teradata, que son buenas en su momento, porque son de hace algunos años, tecnologías que han sido pues espectaculares. Sin embargo, hoy en día las tecnologías pues han cambiado muchísimo y las plataformas, por ejemplo, que hoy en día están saliendo y que han salido al mercado ya desde hace algunos años para esta modernización del data warehouse, se enfocan muchísimo en las metodologías con enfoques ágiles para la implementación de tipo de bodegas que incluyan temas no SQL, que incluyan temas de datos semiestructurados, por ejemplo. Tecnologías que aprovechen todos los recursos hardware de una forma más eficiente y más económico, que implementen, que se permitan tener implementaciones en sitio o implementaciones en cloud. De hecho, salió un informe reciente en el 2021, en diciembre, de las plataformas de bases de datos en cloud para analítica, en donde, por ejemplo, están todas las plataformas que ustedes ven aquí, están dentro de este cuadrante, porque ahí está Single Store, está Snowflake, está Exasol, está Synapse de Microsoft, está Google BigQuery, está Amazon Redshift, están todas estas plataformas dentro del cuadrante. ¿Sí? Y es porque estas plataformas pues, son plataformas de nueva generación. ¿Sí? Por ejemplo, Snowflake es una de las plataformas de Data Warehouse completamente creadas para la nube. ¿Sí? Que tienen una implementación enorme hoy en día, que utilizan, por ejemplo, estas nuevas metodologías de enfoques ágiles para la implementación de Data Warehouse como Data Vault 2.0, que son nuevas metodologías. Snowflake, por ejemplo, es la primera plataforma, ¿sí? Que hoy en día convergió completamente el almacenamiento del no estructurado, semiestructurado y estructurado sobre la misma plataforma de base de datos. Y saben, una de las cosas fundamentales aquí, que todas las plataformas manejan código SQL. Sí, porque cuando estamos manejando temas de NoSQL, sí, temas de datos no estructurados, en muchas circunstancias no tenemos que manejar NoSQL. Pero hoy en día las plataformas pues, de nueva generación hacen esto. Single Store, por ejemplo, es una plataforma que se puede desplegar completamente en nube como un SaaS, puede estar desplegado tranquilamente como un IaaS o puede estar desplegado en sitio, como en este caso como Meta, ¿no es cierto? O sea, en hardware físico. Entonces, todas estas implementaciones se pueden dar sin problema. Todo lo que está acá abajo, obviamente, son las nubes públicas, que son las plataformas analíticas que manejan las nubes públicas para Data Warehouse, que es, en este caso, Synapse de Microsoft, que es el ex para el Data Warehouse que se implementaba on-premise, que es el ex SQL for Data Warehouse que estaba en Azure, y hoy en día es Synapse, ¿no es cierto?, que reemplazó a todas estas plataformas. Está Google BigQuery de Google, obviamente, que es la opción, en este caso, para modernizar Data Warehouse sobre Google. Y está también Redshift de Amazon, que es otra plataforma de base de datos analítica que hace un tipo de procesamiento paralelo masivo y todo ese tipo de situaciones. Entonces, fíjense que estas plataformas nos permiten, en temas especializados, por ejemplo, Exasol, una plataforma alemana de base de datos analítica con un costo-rendimiento altísimo, Single Store igual, Snowflake igual, Single Store es una plataforma de nuevo SQL, ¿verdad? New SQL se llaman estas plataformas, que me permiten tener transaccionalidad y almacenamiento columnar sobre la misma base de datos. No tengo que estar teniendo varias bases de datos
tener manejo de aplicaciones transaccionales, más temas de bodegas de información sobre la misma plataforma. Entonces, esto me permite realmente escalar hacia un nuevo tipo de implementación. Sí, va a depender de generar un buen sizing o utilizar el provisionamiento completo en la nube, ¿no? Y no preocuparnos absolutamente nada de instalaciones, en este caso, actualizaciones y demás cosas que nosotros hacemos cuando tenemos las implementaciones en sitio. Hoy en día, pues todo el tema SaaS son cosas que se están utilizando y obviamente nosotros tenemos que sacar provecho, ¿no? Y aquí, recomendaciones obviamente, poder sacar, en este caso, consultorías, poder tener capacitaciones, buscar ayuda obviamente para modernizar, hacer un buen sizing. Yo les hablo de costos de por lo menos 4 o 5 a 1, les hablo de costos, ¿no? Yo les hablo inversiones que pueden superar los $600,000 versus inversiones que pueden estar sobre los $100,000, $120,000 para un gran volumen de información, utilizar y conectarse directamente con los data lakes, hacer real time sobre estas plataformas y obviamente modernizar todo lo que es plataformas de bodegas de datos. En muchos de los casos, inclusive, ustedes pueden iniciar con temas de gratuidad para generar pruebas de rendimiento, etcétera. Tranquilamente se pueden desplegar esto en su infraestructura, ¿no? Y finalmente, lo que tengo acá es el tema de la operación de datos, ¿sí? Que básicamente es, recuerden tener todo el tema de batch, ingesting streaming, ¿sí? Procesamiento en batch para la captura, generar almacenamiento en data lakes cuando sean completamente no estructurados, sino pues, data lake, ¿no? Recuerden que el data lake, la definición del data lake es almacenar información cruda, ¿sí? Sin procesar. Ese es un data lake. Aquí no vamos a crear un data warehouse porque no fue hecho para esto. Para eso está obviamente la capa de la publicación que está acá. Generar temas de transformación mediante procesamiento en batch, orquestación, temas de machine learning se puede hacer directamente también sobre un data lake, sin embargo va a costar un poco más de transformación de datos. Temas de machine learning y analítica avanzada, pues recomendamos que se pase acá obviamente para que asuma todo lo que está publicado en un data warehouse. Y este es el trabajo de la ingeniería de datos, obviamente, ¿no? Y acá está el trabajo de la ciencia de datos y del business analyst específicamente. ¿Cómo puedo sacar provecho hoy de todo esto? Sí, sacar provecho, obviamente, generando escenarios comerciales y de recuperación basados en pronósticos, predicciones del impacto de la crisis en las operaciones, productos, servicios, oferta y demanda, descubrimiento temprano de tendencias de negocio comerciales, generando alertas, comportamiento, compartiendo en este caso información vital en toda la organización, incluidos terceros y proveedores, identificando vías alternativas para personas, bienes y servicios, detectando puntos adicionales de automatización, sí, automatización, por ejemplo, el centro de llamadas, ayudando con la planificación diaria de la organización y obviamente qué debe hacer la organización para adoptar todo esto, pues basen las acciones, sus acciones de gestión de continuidad del negocio y el análisis de datos. Utilicen en este caso el Visual Analytics, paneles y notificaciones realmente. Y todas estas tendencias están orientadas a eso. Habilitar la evaluación y la medición para poder monitorear la salud de la empresa, la de los empleados y abordar los problemas con prontitud, con velocidad. Identificar escenarios de negocio y los datos necesarios para monitorear y administrar el impacto del negocio. Sí, combinar datos organizativos internos y de recursos de terceros, que eso va a ser importantísimo hoy en día, porque hoy en día se puede gestionar, hoy en día está el tema de la privación de datos, sin embargo, con técnicas obviamente se puede empezar a completar la información, por ejemplo, del perfil del cliente y entregarles a ustedes información de valor. Y hacer esto obviamente, y hacer que la información, ¿no es cierto?, necesaria, sea accesible y visible en toda la organización. Entonces, así es como la organización puede adoptar todos estos temas. Y nada más dejarles un mensaje, siempre un mensaje final, que como ven aquí, que ustedes sientan la emoción de crecer confiando en la información. Porque como les decía, la información es uno de los recursos fundamentales que tienen las organizaciones. De hecho, se ha convertido en el activo más importante, no aquí solamente en sus empresas en Ecuador, sino en el mundo. De hecho, en otros países se asegura la información, se paga en este caso un seguro para que la organización, o en este caso las empresas aseguradoras, pues les paguen un valor en caso de que haya pérdidas de información. Y eso se está haciendo obviamente a través de estas empresas aseguradoras en otros países. Sí, bien, eso es lo que les tenía preparado para el día de hoy. Sí, espero les haya hecho sentido. Sí, pues cualquier pregunta, pues estamos a las órdenes, estimado Jaime. Muchas gracias.
muchas gracias, Hugo. Muy interesante y muy completa tu presentación. Sabemos que no solamente conoces muy bien la teoría, sino que tu empresa ha manejado ya algunos proyectos y está ganando un nombre importante dentro de la analítica de datos y el Big Data, ¿no? Sobre Así todo es, así es. en el tema de gestión de datos maestros y en el tema de calidad de datos, muy, muy importante, muy interesante. Y todo lo que has dicho, creo que no se te ha escapado nada. Nosotros, desafortunadamente, vamos a tener que despedirnos porque el tiempo se ha terminado, pero ahí tenemos ya teníamos el dato, y si no, pues nos pueden presentar a nosotros el requerimiento que ustedes necesiten con BI Solutions para que puedan cumplirlo. También importante mencionarles como final que esta presentación está grabada y será colgada en nuestra página web de inmediato. Entonces, si alguien se perdió parte de esta interesante exposición de Hugo, pues puede revisarla en nuestra página web de CXO Forum. Nada más agradecerles a la audiencia. Vemos algunas personas muy conocidas en la industria como participantes. Nos alegra mucho que hayan estado con nosotros. Los invitados también especiales que nos han acompañado el día de hoy. Vemos invitados que hemos hecho y que han tenido la gentileza de acompañarnos el día de hoy. Pues nada más, Hugo, señores CEOs, compañeros del team, muchas gracias por todo, muchas gracias por su tiempo y nos veremos en un próximo CXO Talk en una próxima ocasión. Gracias, Ricardo, por acompañarnos también. Gracias. Feliz noche. Muy bueno. Feliz noche. Excelente noche. Saludos a todos. Muchas gracias por la atención. Gracias.